What? Sí, patrón. Ay, señores, disculpen. Está muy quemada. Está muy quemada. Está muy quemada. A ver. Tu morenaje. Yo sé. Estoy buscando una musiquita que a ver si la encuentro. No la encuentro. Ay, no. Jesús. No, desde lejos. Ok. No te atrevas a decir que quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta Mira. para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal amor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¡Ya! ¡Qué canción! ¡Qué canción! Quítamelo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Que ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal amor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Oye, una canción. ¿Quién abrirá? Yo sé. Yo lo gozo, de verdad que sí. ¿Cuál es esa? Pero ¿dónde que está? Yo la tenía ahorita, la canción.
Lo que pasa es que el veneno no mata hasta que tú no lo pruebas. Viene con dos. Aquí no estamos en no. Pero que vamos en no. Ay, Dios. No es para tanto. Otra vez, Dios Padre. Pero ¿dónde es que está la que yo estoy 僕 buscando? が去ったら僕のかけらなんか何も残らないだろう。僕は父という唯一の神に紛れ込んでいくとしよう。 No le encuentro la jodida canción. Quería ponerse en la cadena. No le... No le encuentro. Pero voy a poner esta, mira. Le voy a poner esta. Estos son de unos amigos míos, Adrian y Centinela. Cantan esta canción, un amigo mío yo. Adrian y Centinela cantan esta canción. Chequen esta canción. Se llama Hola. Eso va a ser un palo la canción. Yo lo voy a decir que vengan a hablar en el canal mío. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí observando tu fotografía. ¿Y quién lo diría? Que tú tienes todo lo que yo busco, pero he notado, baby, que tú no quieres saber nada del amor. Dime que te hizo infeliz para que no sea feliz. Juego con tus sentimientos. Baby, lo siento. Dime que te hicieras infeliz para que no seas feliz. Juego con tus sentimientos. En verdad, baby, lo siento. ¿Cuál yo te canta? Bueno, espera. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me agradó verte en la foto del celu de tu amiga y es que me dejaste loco. De hace tiempo yo buscaba a alguien así como tú, carismática. Le voy a decir cuál es que yo estoy buscando, parece. Óigame, señores. Yo estoy que fui, me comí una entraña con tostones, una ensaladita, me tomé 2 tragos ahí de Buchanan con agua de coco, un cortadito y un flan. Yo estoy para dormir ahora mismo. Es para dormir que estoy. Después de eso, yo nada más quiero dormir. Que a veces soy difícil de entender. Ok, ahora, perdón. Yo lo encontré ahora. Ahora la tengo que encontrar la canción, pero eso. Que no lo veo, no presa nada. Oye, mami, esto es para ti. Ya que Esta es. según tú no me extrañas, pero vives Esta es la canción. creando cuentas falsas para brecharte. Estuve recordando las veces que te servía y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y sonreías. Amor como el mío no vas a encontrarlo en ninguna parte, porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá perder. Apuesto que todo le cruzo por tu pensamiento y también me extraña las veces que recorría todo tu cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo, pero ahora me toca solamente quedarme con un recuerdo rojo. Y vas a llorar como yo lloré, vas a recordar la primera vez que te besé. Sabes que yo fui el primero, el cual te enseñó lo que es el amor verdadero. Y vas a llorar. Hay otra que me gusta también. Óyeme, a las asas me están gustando toditas ahora. Este no es las asas. Este es vainita con tutones. Gillo Sarante. Me gusta esta. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte. Ya ves, pero dijiste
que tú veías esa vida conmigo y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera metido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubiera sabido que querías jugar, que era solo gesto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, besos que te daba. Para alguien sincera que si le importaran, para una persona si los valorara. Es una salsa. Eso se merece un vino. Es una canción. Es una canción. Pero dijiste que tú veías esa vida conmigo y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera metido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubiera sabido que querías jugar, que era solo un juego de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, besos que te daba. Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si me valorara. Óyeme, Para es una otra canción. persona que si me valorara. Es una canción. Ah. Y el otro que dice mejor con la mano, lo hago con la mano de él. Está loca también. Vamos a ver, está. 僕が去ったら僕のかけらなんか何も残らないだろう。僕は Poco más. 父という唯一の神に紛 Así れ estoy 込んでい Yuyuy くとしよ también, う。 espérate. Espérate, ese no. No, desde lejos. Ok. No. Vamos a ver esta. Dura mucho. Regálame tu estrella, la que ilumina. No. No. ¿Se la saben esa? ¿Se la saben? Enséñame a rozar talento. No, no. No. Este es Alejazar, yo creo también. Mira. A mí me gustan las canciones de Alejazar. Me gustan las canciones de Alejazar. No. Yo tenía otra, pero no la encuentro. No. ¿Y esa se la saben? Me encantan las canciones de Alejazar. Ahora yo me ponía a beber vino ahí tranquilo en mi casa. Tranquilo.
Qué intenso es este amor. Y a ponerme a escuchar a las Hazai. Yo no sé qué fue lo que pasó con la canción esta. La estoy buscando y buscando y no la encuentro ahora. La busco y la busco y no la encuentro. Tampoco. Lo que pasa es que el veneno no mata hasta que tú no lo pruebas. Viene con dos. ¡Oh, dos! Que a veces soy difícil de entender. Oye, mami, esto es para ti. Ya que según tú no me extrañas, pero Yo voy a encontrarla. Creo que esa. Esa es. Mira, estás viendo la hora que es. ¿Y tú qué es lo que haces? Dime, ¿qué es lo que tú haces? Dime, ¿qué es lo que tú haces en la calle? Puede, así no se puede vivir, definitivamente. ¿Hasta cuándo? Los vecinos brechando. Óyete esa. Oye, oye, oye. ¿qué pasó al final? Que regresas con tu ropa donde este humilde mata. Tú me dejaste por no saberte tratar, porque a mi lado no te vas a superar. ¿Para qué quieres volver? ¿O es que acaso tu egoísmo no soporta otra mujer? Alguien que sí sabía amar y me soporta en la cama, ella me sabía atender. Una vez me dijiste no te quiero, y te miraste en el espejo y me hablaste con un beso, y que yo te tengo que amarrarte en tu piel tan suave que nadie más te iba a querer. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de sangre a buscar nada? ¿Para qué quieres volver si saliste a buscar? Esas canciones del mundo te retroceden. No, señores, porque miren, déjame decir una cosa. Yo soy Raúl Aragones. Yo tengo mi propia esencia. Yo, ahora mismo, mi energía, yo no estoy llorando, no estoy dirigiendo yo estoy gozándome. Escúcheme, yo estoy gozándome en este momento. Estoy divirtiéndome en este momento. ¿Me entienden? O ustedes me quieren ver con una botella. ¡Ah! No. Yo me estoy divirtiendo. La estoy pasando bien. Me siento happy, me siento yo. Entonces, sí, cuando uno está con una energía negativa encima y se pone a escuchar canciones que lo que te hacen es deprimirte más, yo creo que sí, uno tiene que cogerlo a paso. Pero uno tiene que también saber que uno tiene que seguir viviendo, señores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a andar con unos tapones en los oídos, donde quiera que oiga una canción. Ay, no, espérate, que voy a pasar por ahí, está sonando eso, me voy a tirar un puente. No, hay que vivir. Hay que vivir, mi gente. La vida es demasiado corta. Es corta la vida, es corta. Usted tiene que vivir. Ahora ponga su energía en el lado negativo de la cosa. Perdón, en el lado positivo de la cosa, no en el lado negativo. Ponga su energía, vuelvo y digo, en el lado positivo de la cosa, no en el negativo. ¿Me entiende? Usted se siente para celebrar la vida. Usted se siente para celebrarse usted mismo. Óigame, yo fui hoy y brindé por mí. Me di 2 tragos y brindé por mí, por mi felicidad, por las cosas que vienen. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Los vecinos, que lo que andan acechándome, riéndose de mí, donde quiera que yo voy. Los vecinos que iban a mi casa todo el tiempo y ya ninguno toca la puerta. Dígame,
Los cuñados míos que estaban cuñados aquí, cuñados para allá, y ahora ni me llaman. Dígame, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿A Raúl Aragones o lo que diga la gente? Antes todo el mundo quería ir a mi casa a comer. Antes todo el mundo quería ir a mi casa a sentarse. Dígame, ya nadie toca. ¿Por qué? Porque lograron lo que querían. La gente logró lo que quería. Entonces yo tengo que darle a Dios el tiempo de Él para que Él me ayude a reconstruir mi vida, porque lo va a hacer, papá. Él lo va a hacer. Entonces yo, mientras tanto, ¿usted sabe qué? Me estoy poniendo a hacer ejercicio, me estoy dando mi tintecito en mi barba, me estoy poniendo lindo, comprando mi ropita, mi cosita. No estoy saliendo por ahí a botar mi cuarto en bebida. Yo vengo y compro el mismo vino que le venden a usted por $90. Yo voy y lo compro por 24 allí en el liquor store y me lo bebo en mi casa con mi perrita viéndome la cara la noche entera. Dígame. Hay que vivir la vida, señores. Si a mí me hace feliz quedarme en mi casa y ver una película, o irme y sentarme solo y brindar por mí, o cantar canciones, aunque sean de Marte o de Júpiter, es como yo me siento ahora. Y yo no lo estoy diciendo, solamente lo estoy diciendo para que ustedes sepan que mi relación, lo que yo haga con mi vida, con Dios, es mi relación con Dios. Pero a mí nadie me ha visto a mí atracando, ni robando, ni maldiciendo, ni hablando mal de nadie que haya estado conmigo, ni poniendo a las mujeres por el piso, ni pegándole a mujeres, ni cayendo preso. Ya. Porque te la voy a poner ahora de nuevo. Ya. Te la voy a poner de nuevo, vamos a ver. Alguien que te cotizara y te limpiara. Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer. Y te fuiste de mi casa con tu arrogancia. Y yo que ya me olvidé que te tuve alguna vez. Ya de ti no queda nada aquí en mi alma. ¡Viva! Ay, qué triste fue aquel día que te fuiste, porque yo en verdad te amaba. Y buscando a alguien que te superara, que por fin pude encontrarla. Ella es mi amada. Una guitarrita mía. Ay, Celebre la vida, celebre la vida. ¡Para de sufrir! ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problemas porque tengo la mujer? Alguien que así sabe amarme, me soporta en la cama. Ella me sabía atender. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa a buscar nada? ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte alguien que te cotizara y te limpiara. Yo nunca te fui infiel, Oye. supe querer. Y te fuiste de mi casa con tu arrogancia. Es que lo que yo doy, yo puedo ser el hombre con la cara más fea del mundo, pero tengo un corazón, controle, mira, que vale. Lo que pesa mi corazón lo vale en oro. Agárrate de ahí. Miren los vecinos chismosos como me ven. Si no me amas, Usted chismosa, vecina. Sí, usted misma que me está viendo. Nada más me ven ahora. ¿Qué voy a Ya hacer? quedó. ¿Qué voy a hacer? Bueno, señores, vamos a entrar. Sofía me está esperando. Esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a entrar. Yo hoy hice muchas cosas.
Le compré zapatos nuevos a mi carro, gasté como $900 comprándole goma, le monté un sensor que le faltaba, o me estoy ocupando de mí, lo limpié, fui y me di una recortadita, me sentí bien, me siento, óyeme, me siento bien conmigo. Entonces eso hay que celebrarlo, señores. Uno tiene que celebrar la vida. Que la ponga de nuevo, deja que yo entre a la casa, espera. Hay que celebrar la vida, porque no vamos a poner a llorar. El que se fue no hace falta. Y todos los vecinos, los que viven es pendiente, lo que le pase a usted, para ellos regocijarse, porque la vida de los demás es mucho más aburrida que la de usted. Todo el vecino lo que está es pendiente de que usted se joda, le estoy diciendo. Mire, yo tengo un vecino que su esposa murió por coronavirus. ¿Qué no daría ese hombre por tener su esposa con él? Son vainas que pasan en esta vida, oye. Vainas que pasan en esta vida. Pero vecino, óigame, yo no quiero saber de vecinos jamás en mi vida. Todo el mundo venía a comer en mi casa. Todo el mundo, Todo el mundo quería hacer el relajo en la casa mía, aquí. Ahora no aparece nadie. A mí nadie me conoce ya. Así esta vaina. Ah, no. En la buena todos son buenos. En la buena todos son buenos. En la mala, ¿quién diablo te conoce a ti en la mala? Está loco. Por eso me puse, óyeme. Me puse para mi número. Me puse para mi número. Wow, se quemó esta luz. Miren esto. Me puse para mi número, tranquilito aquí. ¿Quién me mata a mí? Tranquilidad ahora, nadie. Nadie me quita mi tranquilidad. Y el vecino que se ponga a hablar de mí, fácilmente lo mando a volar. Yo no tengo filtro ya. No hay filtro aquí ya. Ya no hay filtro, señores. Vamos a buscar. Vamos. Estamos en paz. Pura paz. Pura paz. Respire. Paz. Vamos a buscar esta que me gusta a mí. Vamos a buscar. Hay una que me gusta mucho a mí. La voy a poner aquí. Vamos a ponerla aquí para que usted la escuche. Yo me he pasado viendo. Ahora yo me he cogido con ver videos de gente calva. Mire. Video de calvo me he pasado yo viendo ahora. De trasplante de pelo. ¿Será que me voy a hacer un trasplante de pelo? Oye, me he pasado viendo videos de trasplante. Estoy loco. Videos de trasplante de pelo. Esto es grande. A ver, estoy buscando aquí. Déjame ver dónde está. Mira la canción aquí donde está. Pa. Esta era la que me estaban diciendo. Chequen. ¿Ustedes saben lo que es eso? Videos de trasplante de pelo. Lo que ahora me cogió yo con ver. La gente poniéndole pelo en la calva. Dime qué es lo que tú haces. Tú me ves bien así, tranquilo, señores. Mira, yo vengo aquí, tengo mi perrita ahí, me siento tranquilito acá, como tranquilito, aquí, la cocinita,
Tranquilo. Aquí mi estudio. Dime. El estudio. Aquí. La habitación, la cual mi cama no se la enseño a nadie. Pero aquí tengo mis máquinas para hacer ejercicio. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Una máquina, otra máquina aquí para hacer ejercicio y para hacer voy a hacer pilates. Voy a hacer pilates, ¿ok? Miren, ahí está. ¿Usted se imagina yo de que con los pies acá arriba haciendo pilates? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces, tranquilo, vamos a comprar un apartamento en Santiago, nos vamos a poner para eso. Tranquilo. Y nos vamos para Santiago. Fuera la mala vibra. Fuera la mala vibra. Alguien que te cotizara. Habrá una buena morena que te haga. Ay, Dios mío. Ay. Miren, esto es lo que voy a dar para hoy, verán. Tenemos acá todas las fotos de los familiares, lo quité. Ahora estas son las fotos familiares que yo tengo. Miren. Estas son las fotos familiares que yo tengo aquí, miren. Y los abuelos, miren. Estas son las fotos de los familiares que yo tengo aquí. Ya yo tengo fotos de familia. Aquí no hay una sola foto en esta casa. Estoy para mí. Los demás, que hagan lo que quieran. Sofía, dime. Sofía. ¿Dónde se fue? Anyway, mi gente. Usted no está fácil, no, señores. Yo estoy feliz. Yo estoy muy feliz. Dios me ha mostrado a mí demasiadas maneras de ser feliz. Así, jefe, es cerca de nosotros. Venga a visitarnos. Así mismo. Le voy a caer por allá. ¿Qué le pasa a Sofía? A Sofía no le pasa nada. Dejen eso. Óyeme, lo último que yo escuché de que Sofía estaba triste. Oigan eso. De que Sofía está triste, dijo una persona. Y yo dije, pero ven acá. ¿Usted quiere ver lo que pone a Sofía contenta? Chequen. Sofía está triste, chequen. Sofía está triste, ¿verdad? Sofía, you want treats? Es un interesado que se quiere algo de picar. Ven, Sofía triste. Mira con qué se le va la tristeza a Sofía. Mira. Ven, toma. Usted ve ese perro que está ahí. Mira cómo está ese perro con la lengua afuera. Mire. ¿Usted está viendo? ¿Cuál es la diferencia? Mire. De esos dos perros, mire. ¿Cuál es la diferencia? Mira la cola cómo se mueve. Mire. ¿Cuál es la diferencia de esos dos perros? Mira. Siéntate. No la toques. No, siéntate. No la toque. No, sit down. Sit. No, siéntate. Yo te dije que la cogiera. Siéntate. Ve esa cara que tiene. Mire. Ve esa cara que ella tiene.
Sit down. Good girl. There you go. Take it. Óyeme, te estoy diciendo, esa perra es una perra inteligente. ¿Usted cree que esa perra es de la Pascuala? Pero una perra muy inteligente. Sofía tomó las pruebas nacionales en República Dominicana para poder venir acá. ¿Usted cree que no? Sofía tomó las pruebas nacionales en República Dominicana para poder venir para acá. Si no, no la dejaban pasar. Sofía tiene, aparte de los 10 hermanos que tuvo en la Pascuala, el papá era viajero. Él se la pasaba caminando de Samaná a Nagua. Dicen que Sofía mínimo tiene que tener algunos 63 hermanos. Sofía tiene que tener por lo menos 63 hermanos que no se conocen. Adiós, pero los otros días estaban tirándole por el Instagram. De que no, Sofía, que yo soy tu hermano, para ver si tú me ayudas a ir para allá. Dile al moreno ese que se ve bien pendejo, a ver si me hace los papeles también. ¿Me entiendes? Y bueno, está bien, lo traemos. Hermosa y obediente, súper hermosa y obediente. Mira cómo está ella ahí. Ya ella es feliz con eso. ¿Me entiendes? Ya Sofía es feliz con eso. Llorar. ¿Y quién dijo que a la Hazá? Yo no entiendo esto. Eso no me gusta de él. Eso no me gusta de él. No me gusta que él cante canciones de otra gente. Me gusta cuando él canta las canciones de él. Cuando él canta las canciones de él me gusta. Esta me gusta mucho. Me encantan esos perritos. Parecen una gente. Sí, son muy inteligentes, bien mañosos. Oye, mami, esto es para ti. Ya que sé que tú no me extrañas, pero vives creando cuentas falsas. Estuve recordando las veces que Te hice mía. y cuando te acababa de sorpresa a tu casa y sobre niñas. Amor como el mío. Yo tengo una y es muy inteligente. Sí, son muy inteligentes. Vamos a ver una salsa. Una salsa. Una salsa. Una salsa. Espérate. Gillo Sarante. Dios Padre. Es que son mezclados. A mí me gusta Gillo Sarante. Anyway, señores, yo no le voy a quitar más tiempo. No le voy a quitar más de su bello tiempo. Ustedes tienen cosas muy buenas que hacer. Yo, pues después de haber comido esa comida tan rica, yo voy a sentarme relajado aquí en mi casa a trabajar y a tomarme una botellita de vino, que se me tomo uno de estos con un 19 Crime, tranquilito, relax, aquí en mi casa. Marc Anthony, y hubo alguien. No, ya, está bien. Yo me voy a sentar ahí a escuchar música, a darme media botellita con 2 copas de vino que yo me dé, estoy más que bien. 2 copitas de vino, tranquilito aquí en mi casa. Ahorita me pongo a trabajar, a hacer algo. Y nada, relax. Muchos de ustedes siempre cogen y me llaman, me escriben. No tomes tanto, no, mi amor, es que no, Mirta, mi amor, escúchame, mi vida. Yo te quiero mucho, Mirta, porque tú siempre estás aquí, comenta y todo. Pero tú siempre me pones a mí como que de lo peor. Primero que Sofía está triste. Ahora que no tome mucho. No, mi amor, yo te quiero, bebé. Nunca me ve a mí por el lado negativo. Veme por el lado positivo. Pues yo sé lo que me conviene. Pero ven acá.
Yo estoy corriendo, todos los días estoy haciendo ejercicio porque quiero bajar de peso. Hoy fui y me comí un buen pedazo de carne, porque tengo casi 2 semanas que no estaba comiendo carne. Pero hoy fui y me di un pedazo de carne. ¿Quiere decir que mañana voy a comer carne? No, no voy a comer carne mañana. ¿Voy a comer pasta? No. Yo no estoy comiendo ni harina, ni estoy comiendo arroz. He bajado mucho los carbohidratos. 2 copitas. Oye, mira, una copa dicen que es buena al día. Yo me voy a beber 2 copitas de vino. Tranquilo, relax. Es más, ustedes pueden venir para acá y ustedes van a ver que va a quedar una botella. Todavía la botella va a quedar llena, prácticamente. Porque usted nunca me conoció a mí como una persona bebedora. Yo tuve mi tiempo, sí. Tuve mi tiempo. Pero yo no pretendo volver a esas cosas. Porque obviamente yo no tengo la salud que tenía cuando yo era un chamaquito. Muchas cosas han cambiado. Pero una botellita, tú te bebes 2 copitas de vino, tranquilo, relajado en la casa. Florida, Cuba, bueno, el 78 está bueno, el 12 para hoy. De los números que yo di del día de hoy, ese 088880, ¿cómo tuvo ese? ¿Vieron lo que yo le dije? ¿Vieron que ese número le iban a dar donde quiera? Sí. ¿Y que ese par le podía venir? ¿Lo vieron? Bueno, pero esas cosas se sacan con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Se saca con la cabeza fría. Porque yo ahorita fui y me di 2 traguitos y obviamente no soy la misma persona que cuando estoy totalmente sobrio. Ponte la canción de Ricardo Arjona, Sin daños a terceros. Vamos a ver. La última canción que voy a poner. Porque usted supo que yo tengo que hacer otras cosas. Cómodo, tirarme en mi cama. Sin daños. Sin daño a tercero. Míralo aquí. Vamos a ver. Sin daños a terceros. A mí me gustan las canciones de Ricardo Arjona, pero no las nuevas, las viejas. Las canciones viejas. Yo bajé mucho, comienzo, sano, muchas proteínas, no, proteínas y vegetales. Ok, vamos a ver cómo que dice esta. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina, tarde como siempre. Que no me la sé. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices por desesperados. Aguantar los sueños Ya no la sé. por miedo a quedar Solo. Porque a él le gusta hacer eso, de que solo. A él le gusta alargar la hora a él. que bien he visto. Nos Conocimos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé. Esa es la canción. tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventar, tanto buscarte por las calles. Sigue sacando cálculos, sí, ¿verdad? Te van a bloquear. Ninguno de tonto, Mentira, hermano. Mentira. confundiendo amor con compañía y ese miedo idiota de Vivir mi vida. pareja que se Quieren que pongan la canción de Ricardo Arjona, Vivir mi vida. Ustedes me quieren poner a mí, eso es ustedes que están poniendo esa vaina. Yo no estoy poniendo eso, eso es ustedes que están en eso. Eso es ustedes que están en eso. Vamos a ver.
Vivir mi vida. Marc Anthony. Look at you. No braces. Estas canciones que son como que demasiado alegres, no me gustan. Invisalign. Si pasa este anuncio, tú no estás amargado, ¿verdad? Para nada. Esta es la cara de un amargado. Esta es la cara de un amargado. Vivir mi... Ey, yo no puedo cantar las canciones de él. Vivir mi vida, la, 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 la. Es que yo tengo la voz muy... Tú necesitas esa música. Para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Se olvida. ¿Y para qué? Y hay que vivirla, la ley. Voy a la. Oye, le va a dar una vaina a los vecinos. A los vecinos le va a dar una vaina. Aquí está todo el mundo esperando que yo me tire de la tercera. Bueno. Todo el mundo esperando que yo me tire de la tercera. Están jodidos. Vamos a ver por acá. Porque yo estoy... Mi mente, mi alma, mi corazón está, mira, con papá. Es el que me sostiene a mí. Oye, es increíble. Es increíble. Pon tu mente ahí arriba, pa. Y deja que esto lo coja él tranquilo. Ajá. Bueno, señores, esto es lo que va a pasar. Yo me voy a despedir por este momento. Se ve bien, le vamos a conseguir una rubia. No, señores, yo no estoy en buscar mujeres. No, ustedes no me entienden. Yo no estoy en buscar mujeres ahora mismo. Yo no estoy en nada de eso. Eso no es mi prioridad. Mi prioridad es prepararme para en un futuro yo tener mis hijos y tener algo que darle a mis hijos. Eso es lo que yo quiero. Prepararme. Lo que yo no hice en 11 años, lo quiero hacer ahora en 5. Te van a sonar. ¿Quién, mi amor? Óyeme, ¿qué periódico tú leíste en mi vida? ¿Qué periódico fue que tú leíste? No fue el de hoy. Tú leíste, el periódico de ayer fue. Te voy a poner una canción, mira. Oye, escúchame, oye. Te voy a poner esta, mira. Cheque esta. Óyeme. Te voy a enseñar esto, para. Ajá. A ver si ustedes saben cuál yo voy a poner. A ver si saben cuál yo voy a poner. A ver si saben cuál yo voy a poner. Vamos a ver si saben esta. Vamos a ver si se saben esta. Eso es lo más duro. Óyeme, de lo más duro que ha dado Puerto Rico. Construimos Ford Expedition, Explorer y Escape con Ford Chequen Copilot este. 360. Alajazá, no, ya se acabó. El set de Alajazá. El set de Alajazá se acabó ya. Óyeme.
de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, A mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso lo procuran. donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé. Cani García, ¿quién es ese? El olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en La madrugada comienza a tomar moringa y aceite de hogar para cuando qué. materia olvidada. Oh, el viaje. Ya usted sabe, se está poniendo lenta esta vaina. Es por la música. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. Oíste. Ay, Dios mío. No, tampoco es así. No, tampoco. No. Ahora, esta es una canción. Esta es una canción muy especial. Yo escuché esta canción en República Dominicana y me gustó. Esta canción la escuché en República Dominicana y me gustó mucho. No te vayas, tú eres tremenda cura. Oye. Pero si volverá a pasar, sé que ese día me di mi vida, porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Tan disparar, porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Sin parar, tú encima de mí, yo encima de ti. Óyeme, Guaricano City. Dime, mami, esa noche que en la borra tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha cotorra. Que supervise lo que me dice. Ay, los chismosos. Inventando historia ahora mismo.